Porque así funciona aquí, pero no necesariamente es como debería funcionar, pues a lo mejor en un contexto más humanista, a lo mejor hasta idealista, pero pues creo que son conceptos que tienen mucha relevancia, pero a lo mejor en el mundo de los negocios donde yo estoy, pues es un poco más difícil implementarlo, porque aquí sí es estímulo-respuesta para todo. Entonces aquí la gente está muy casada pues, con eso, ¿no? El ser humano trabaja a base de recompensas y solo le motiva el dinero. Entonces es como el entendimiento general, ¿no? Pero pues está interesante, digo, y esto es todo un reto intrapersonal el de alguna manera empezarnos a quitar algunos estímulos condicionados. Y a lo mejor hasta tampoco va a ser fácil experimentar la libertad. Sí, fíjate que cuando yo empecé a trabajar estos contenidos de la no dualidad, pero no solamente en su parte teórica, como bien lo dices, sino empezarlos a aplicar con uno mismo, sí cuesta trabajo, ¿eh? Demasiado, porque te das cuenta que uno es presa de la posmodernidad que por años nos ha metido en esa dinámica de estar con el estímulo y la respuesta, ¿no? La automatización, la mecanización, esa parte racional que siempre prevalece en el ser humano que nos toca vivir esta etapa o época histórica. Y efectivamente, como tú lo dices, estando en una empresa, y bueno, no se diga el doctor Alberto que él tiene ahí mucho que aportarnos, estamos muy metidos a ello, ¿no? A los premios, al condicionamiento operante, dijéramos, desde un punto de vista de la psicología clásica, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Hay experiencias, Iván, muy interesantes de empresas conscientes. Fíjate, cuando le ponemos el apellido consciente, ya es una evolución la cual nos permite, como su nombre lo dice, crecer, ¿no? Desarrollarnos con otra idea totalmente diferente, en donde no se deja el objetivo ni o las metas de cuantificar. El problema es que no le damos a esa parte cuantitativa, objetiva, la parte también importante de la subjetividad, en este caso la parte del ser, ¿no? Como, como todo trabajador. Entonces, esa es la parte que por ahí podríamos ir trabajando en países como el nuestro, ¿no? Poco a poco, para ir cambiando un poco la mentalidad de no irnos a la parte ortodoxa de la que tú hablas, ¿no? Que queremos siempre el dinero, las cuestiones materiales, etcétera. Pero bueno, mientras vivamos en un país capitalista, Iván, tú lo sabes, tú lo ves, siempre va a estar la división de clases sociales. Y cuando hablamos de división de clases sociales, hablamos de dos. La burguesía, que son los que tienen los medios de producción, y los proletariados, que somos los que no lo poseemos. Y en ese sentido, el tener una posición proletaria, aunque tengamos un saquito y una corbata, o que simulemos traer un auto que tanto nos ha costado o una casa que tanto te ha costado, no dejas de ser proletario, ¿no? Que bueno, si ya lo ves desde un punto de vista funcionalista, como lo dice Popper, como lo dice Weber, entre otros, pues entonces hay estratos sociales, ¿no? Pero que dentro de esos estratos sociales, pues estamos de alguna manera ubicados en dos grandes grupos, ¿no? O mejor dicho, no grandes grupos, un gran grupo que somos los que no poseemos los medios de producción, a un pequeño grupo reducido que se encuentran en la punta de lo que es la situación del gran capital, que ahora son oligárquicos transnacionales, ¿no? Que son los que dictaminan las directrices de las relaciones sociales de producción en todo el mundo. Eso es la cuestión, ¿verdad? Pero bueno, pero el esfuerzo no queda en vano. Yo siempre he dicho que debe de haber un grito allá, este, aunque sea aislado, pero luego se van a unir más y más y vamos a empezar a crear conciencia global, ¿no? Bueno, ya te digo muchas cosas, Iván, discúlpame. Y saludo a todos, a Silviano, a Lisette
y a Laurita, ¿cómo están? Aquí esperando a iniciar la sesión. ¿Cómo están? Platíquenme cómo les fue estas 2 semanas. Pero las damas. Pues bueno, me fue muy bien trabajando. Ayer era normal de educación física. Estamos en esta semana en la final de aniversario de la institución, muy contentos, con salud, que es muy importante, tanto yo como mis hijos, y bueno, echándole ganas a todos, salvo por el día de hoy del terremoto tan fuerte que me sintió, pero el susto no pasó, y ya con eso es más que suficiente, estamos aquí. Qué bueno, Liz. Saludables. Gracias a ti, igual. Gracias. Laurita, ¿cómo nos fue? Hola Celia, ¿cómo estás? Saludos. Hola doctor, buenas tardes a todos. Bien doctor, a mí sí me queda la inquietud de por qué los 19 de septiembre. ¿Será de verdad ese consenso colectivo que llamamos? Porque casualmente en las escuelas estábamos terminando el simulacro. Yo de hecho le dije a mi directora, no lo hagamos porque atraemos cosas, ¿no? Yo viví el terremoto de 1985 en Tlatelolco, yo estudié en Tlatelolco, entonces son recuerdos, ¿no? Y ahora que la directora dijo 1 minuto de silencio por todas esas personas que han fallecido en ambos, en cualquiera de los dos, o sea, la mente es mágica, me llevó a ese lugar, ¿no? Y entonces, sí pensé en ese momento, ojalá no se vuelva a repetir. Yo creo que más tardé en pensarlo que cuando estaba entrando ya a punto de entrar el turno vespertino, nos agarró en el cambio de turno por fortuna. La escuela es muy grande, pero también es muy vieja y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se repiten muchas cosas. En general me fue bien, aquí traigo mi pulserita de no enojarme, casi lo logro, doctor, casi lo logro. Hice un examen el fin de semana de promoción horizontal. Me enojé porque nos preguntaron cosas que vimos en pandemia, pero eran así muy precisos, ¿no? Bueno, yo soy de formación cívica y nos preguntaron de todos los 3 años y es imposible decir el aprendizaje esperado de primero con el de tercero, cómo se relaciona, y las preguntas muy cortas, muy rebuscadas, ¿no? Y bueno, como fue en línea, pues nos marcaban cada ratito la amonestación de que había ruido en el exterior, pero pues no podía callar a mis vecinos o al carro que pasaba, ¿no? Finalmente nunca me cancelaron. Iba sin expectativas porque últimamente la SEP nos juega un poquito a eso, de alguna manera a ver si le atinamos, a ver si hay presupuesto. Entonces también uno se va desmotivando un poquito. Sí me molestó un poquito ciertas preguntas que dice uno, finalmente tenemos que saberlo, sí, pero pues no somos directivos, ¿no? Y bueno, pensé, la lógica me llevó a pensar cómo lo haría SEP, pero sí fueron unas semanas de mucho estrés, estudiar 19 documentos, con preguntas a veces muchas que yo decía, pues pueden ser las 3 la respuesta, ¿no? Entonces casi lo logro, por eso le decía yo. En cuanto a mis alumnos, la verdad muy bien, ahí sí con ellos muy bien, hay mucha comunicación a pesar de que tengo 23 grupos. Y la verdad es que esta parte es la que más me enriquece, ¿no? La de los alumnos. La de directivos y autoridades, pues no tanto, porque también tienen que seguir protocolos, pero en cuanto a los alumnos, excelente. Me fue bien en ese sentido. Y solo, como dice la compañera, ¿no? La verdad es que yo no lo sentí tan fuerte. Por fortuna estábamos en el cambio, vuelvo a repetir, ya había bajado del segundo piso, si no, no sé cómo me hubiera ido, pero bien en general, doctor. Qué bueno que te fue bien a pesar del estrés que vivimos en el trabajo y con esto que hoy nos tocó vivir nuevamente después de otros sucesos. Fueron 2, ¿no? Había habido 2 coincidencias y esta es la tercera. Esta es la tercera coincidencia y
Ahorita hablamos sobre eso, pero no es coincidencia, más bien son causalidades, ¿no? Ni tampoco la casualidad, ¿no? Sino las causalidades. Que dentro de la perspectiva y la visión de la complejidad, todo es posible, todo es posible. A partir del desorden se genera el orden. Y entonces matemáticamente espero Iván y el doctor Alberto, los doctores Alberto e Iván nos puedan ayudar un poquito con lo que tiene que ver con la variabilidad en términos matemáticos. A ver si tuviéramos por ahí una cierta lógica, ¿no? Que yo la pudiera entender o encontrar a partir de los números también, ¿eh? Que ahorita se las explico. Bueno, gracias Laurita y qué bueno que estamos aquí nuevamente disfrutando estas horas en la segunda sesión. Precisamente el día de hoy vamos a terminar lo que es la no dualidad y entramos con la parte de la visión integral, que me parece muy interesante, muy importante el día de hoy iniciarla para que la pongamos en práctica la integralidad como una categoría fundamental y esencial del paradigma de la complejidad. Muy bien, vamos a escuchar a los doctores Silviano, Iván y Alberto. Y Celi también, ya está aquí Celi. Celi, perdón, te me habías ocultadito. Mucho gusto en saludarte, Celi. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Todo bien, en orden. Gracias. Atenta aquí. Ok. Yo también, buenas tardes a todos y a todas. Tuve una semana, pues, tranquila relativamente. Tengo tercer año en la escuela primaria y, pues, estoy motivado y a la vez tengo varios retos ahí que cumplir durante el ciclo escolar. Resulta que me encontré que tengo 6 niños que no saben leer ni escribir. No lograron el proceso, pero, o sea, estoy motivado. Estoy buscando estrategias ahí para que lo puedan lograr. Tengo un tiempo en específico para lo mismo. Estoy abierto, no me cierro. Y pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que lo puedan lograr. Es un reto para mí. No me causa mayor conflicto. Al contrario, pues es una nueva posibilidad para mí y para los niños. Regresé más bien a esta parte de la meditación a través pues de tutoriales con la intención de generarme este hábito, pues, porque no es tan fácil, pero sigo en ese proceso y sigo abierto. Y pues, de antemano, pues, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Silviano. Muchas gracias. Qué bien que estamos aquí. Iván, Beto, Celi. Bueno, pues si me permiten, entonces me gustaría comentar. Comentamos al inicio de la sesión, a lo mejor todavía no se conectaban algunos, que al menos a mí me pareció muy interesante la parte de no dualidad. En algún momento ya la había escuchado y como les platicaba, pues yo trabajo en una empresa donde pues, prácticamente todo el estímulo es condicionado. Entonces, pues obviamente me llamó más la atención. Finalmente, pues es la dinámica clásica de todas las empresas, pero no necesariamente la mejor. Entonces, creo que algunos de los conceptos que aprendí la semana pasada los empecé a observar y me parece bien interesante porque pues, parte del principio del cambio pues es el cambio individual, ¿no? Para generar pues básicamente comportamientos colectivos. Aquí todo se mide básicamente en eso. Entonces ahorita que revisé los videos que quedaron como de tarea o de sugerencia me parecieron muy relevantes y creo que algunas aportaciones que pueda aprender en estos cursos que va a durar un año, pues me parece que algunas cosas sí se pueden, las puedo implementar en mi trabajo, al menos a nivel de propuesta. Y obviamente pues el primer reto pues es personal. Y también retomé la parte de la meditación, sobre todo porque hace muchos años pues yo solía meditar y a lo mejor por muchas cuestiones se fue perdiendo el hábito, la costumbre, a lo mejor hasta el interés y hoy que tengo oportunidad de retomarlo, la verdad que me ha caído bien. Aquí el estrés es alto, es fuerte
Entonces creo que de repente tener la facilidad o la habilidad de poderme desconectar de mi trabajo creo que es clave para no perder la cordura en algún momento. Entonces, y sobre todo lograr el equilibrio socioemocional, que aquí es muy difícil tenerlo. Entonces sigo practicando, creo que este es el parteaguas que me hacía falta, y bueno, pues viene creo que también como anillo al dedo por muchas situaciones también que me ha tocado vivir en mi vida personal y ahora en el trabajo, y creo que esta experiencia de vivirla con ustedes y a través de ustedes creo que va a ser muy interesante, y pues también estoy abierto a aprender lo más que pueda, y de lo que aprenda pues practicarlo lo más posible y poder interiorizar a lo mejor conceptos que tengan que ver ya con mi historia personal. Gracias, Iván. Doctor Fer. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Un gusto conocerlos. No había podido estar en la sesión anterior. Y bueno, el día de hoy me integro con mucha inquietud, muchas ganas de aprender. Escucho a mis compañeros y bueno, entiendo que este postdoctorado pues tiene mucho que ver con la cuestión personal, ¿no? La cuestión psíquica. Y bueno, me interesa aprender porque de repente uno se encuentra con ciertas situaciones en la vida en la que uno llega y pareciera como si topa con pared y dice, bueno, ¿y ahora por dónde, no? Y no le halla el modo y de repente uno dice, bueno, a ver, me voy por este otro camino, y llega uno a lo mismo, y llega un momento en donde empieza a avanzar, y de repente topa uno con pared y dice uno, ay, híjole, ¿y ahora aquí por dónde, no? Y no sé, en lo personal he pasado por muchas situaciones que he tenido así, ¿no? Que llega un punto en el que no avanzo y de repente uno, bueno, al menos yo digo, híjole, ya cansa, ¿no? Ya cansa llegar a lo mismo y no avanzas y te regresas supuestamente para tomar impulso y no avanzas, no sales de ahí. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué hay en mí que no me deja o qué estoy haciendo mal o a lo mejor el mundo exterior está confabulado en contra mía, no sé, o sea, tienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y bueno, pues es la intención, ¿no? De aquí aprender cuestiones nuevas y bueno, aprender de ustedes también y pues estar atento a los comentarios que hagan, ¿no? Para enriquecer los míos. Gracias, Doc. Gracias a ti, Beto. Pues sí, efectivamente, Beto, este postdoctorado nos va llevando poco a poco al trabajo del ser superior, ¿no? Del ser interno que cada uno de nosotros tenemos. Les decía hace 15 días que todos nosotros nacemos con un decreto universal. Y ese decreto universal es la felicidad, ¿sí? Esa felicidad como estadio de conciencia, a veces la confundimos y la malinterpretamos por cuestiones de otro tipo, que quisiéramos verla más en la euforia, en el placer, en la alegría, ¿no? Y así como la felicidad es un decreto universal como estadio de conciencia, hay otras cuestiones que también tendríamos que recuperar, que es, por ejemplo, el dolor. El dolor también es un estadio de la conciencia y el sufrimiento es el estado de conciencia desde el punto de vista analógico como la felicidad. Entonces, si la felicidad y el dolor son estadios de conciencia, que son, digamos, hasta cierto punto los lugares donde podríamos nosotros entender y comprender lo que nos está pasando en este mundo de la dualidad, ¿verdad?
Entonces el sufrimiento y la alegría son estados de conciencia. Y los estados de conciencia decíamos que son momentáneos, que estén uno, que estén ahí cuanto tiempo sea necesario. Y en el caso de nosotros, si queremos, pues digamos, evolucionar y trascender, pues no quisiéramos estar siempre en todo el tiempo alegres o eufóricos o llenos de placer porque tenemos dinero, porque tenemos autos, porque tenemos casas, porque tenemos mucho trabajo, etcétera. Sino que valdría la pena siempre estar en el nivel de la conciencia, ¿no? En el estadio de la conciencia. Y vas a decir, híjole, ¿y en el dolor también? Pues sí, también, porque si volteamos a ver a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos o a gente que ha estado con nosotros conviviendo en el trayecto de nuestra vida existencial, pues nos vamos a dar cuenta que todos pasamos por dolor, unos dolores de una manera, de otro, pero el dolor siempre es una constante desde que nacemos, ¿no? Porque el sistema de creencias que nos ha llevado en el transcurso de los años, nos hemos llenado de muchas cosas, de egos sobre todo, ¿no? De envidias, de hedonismos y demás. Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos en estar conscientes cuándo es estadio de conciencia y cuándo es estado de conciencia. Y precisamente eso que tú acabas de decir, eso nos va a ayudar mucho. Y el postdoctorado nos va a facilitar ese entendimiento de sí tomar las cosas como son, porque finalmente por alguna razón ha llegado a nuestra vida. Como por ejemplo hoy lo que decía Laurita, ¿no? Y Lisette, con respecto a lo del temblor que vivimos hace un par de horas y que decimos, ah caray, otra vez el 19, por coincidencia, como decimos a veces. Tiene su razón de ser, por supuesto, ¿no? Que la coincidencia, desde mi punto de vista, no existe, es una causalidad simplemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no somos no somos seres aislados o marginados de lo que pasa en nuestro planeta. Somos parte del planeta y somos parte del cosmos. Y si se vuelve a repetir nuevamente un temblor, es porque no somos perceptibles. No sé si me puede ayudar a entender, Silviano, Iván, Beto, Celi, Lisette y Laura. Es que todo el tiempo el planeta está en movimiento, ¿estamos de acuerdo? Todo el tiempo. Más, menos. Hay un magma, hay un centro en la Tierra, una madre Gaia en la Tierra, que es como nuestra madre, como se dice, y que está permanentemente en movimiento y que esos movimientos son por alguna razón, ¿no? Porque hay suspiros, así como suspiramos nosotros, también el planeta Tierra tiene que suspirar. Y si coincide, como dicen, o hay causalidad en una fecha como esta, pues vamos a aceptarla, ¿no? ¿Sí? Es decir, la aceptación es un ámbito y un factor de la inteligencia espiritual. Que si se da en el mes de septiembre, bueno, y ese mismo día como sucedió estos hechos tan lamentables en el 85, en el 17, y ahora nuevamente estamos en este 2022, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo lo único que les diría es, si ustedes trabajan la teoría de la energía de ¿cómo se llama? De Nichols Telsa, ¿sí? Que no sé si algunos de ustedes ya se lo compartí, no sé, Alberto, creo que a ti sí ya, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar una explicación, porque en esa explicación nos vamos a dar cuenta que el 3, el 6 y el 9 son números que están relacionados con la energía, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay 9 y hay 6 en estas fechas. Por ejemplo, el 9 es el mes de septiembre y el 9 es el tercer dígito que tiene mayor relación con la energía.
digámoslo desde el punto de vista científico, no desde una cuestión mística. ¿Sí? Ustedes pueden leer la teoría de Nicolás Tesla y allí encontrarán ustedes muchas explicaciones de lo que está pasando. Si seguimos buscándole, entonces vamos a encontrar otras formas de cómo esos 3 dígitos están relacionados ahí. Entonces, no nos sorprenda pues que el planeta Tierra, el universo y nosotros estamos interconectados objetiva, interobjetiva, subjetiva y intersubjetivamente. Y esa es una explicación que dentro de la visión de la integralidad está relacionado. Entonces véanlo por ese lado. Yo los invito a que le demos una revisión, si quieren más detenidamente, a partir de estos constructos teóricos, y nos vamos a dar cuenta que sí, hay una relación increíble. Y bueno, pues bienvenido, doctor Alberto. A partir de esta pequeña introducción que te doy, podrías tú entender más el por qué inclusive estás aquí también, ¿no? En el postdoctorado no es tampoco una cuestión fortuita, ¿sí? Ni por coincidencia. Vele buscando y te vas a dar cuenta que por alguna razón, sí, estás aquí con nosotros. Bueno, ya se salió Celi, ya no tuve tiempo de platicar con ella, a ver si ahorita que se vuelve a integrar. Bueno, entonces, a ver, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Revisaron, aunque sea un video o dos, sobre la no dualidad? ¿Cómo les pareció? ¿Qué es la no dualidad? A ver, platíquenme y ahorita lo vamos profundizando. ¿Será difícil en estos tiempos trabajar la no dualidad? Sí, la no dualidad siempre ha existido. Siempre la no dualidad responde ante la dualidad. Si lo pusiéramos en otro nivel de analogía, es cuando decimos la razón ante la intuición, lo condicionado con lo no condicionado, ¿sí? Es lo mismo, solamente que se manejan en otros niveles, pero la analogía ahí está. ¿Qué tanto la condición prioriza o antepone a la no condición? O lo dándose a lo dado, o lo dado a lo dándose. También, es otra analogía. Y nosotros estamos permeados. No podemos estar en los extremos tampoco. Al menos yo recomiendo que estemos en un punto medio, porque estando en el punto medio podemos saber perfectamente cuándo estamos en un lado o en otro. Es como lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? También. Entonces es eso, el entendimiento de estar en el punto de la mediación, para no caer en los extremos. Mi recomendación en este postdoctorado es que algo que tenemos que aprender es eso, que tengamos la inteligencia superior de estar siempre en el punto medio para saber perceptivamente ante un alejamiento cuándo estar en el condicionamiento y cuándo no en el condicionamiento, o en la dualidad o en la no dualidad, ¿sí? Yo les diría a ustedes, ¿harían lo que Richard Matthew, que es la persona más feliz del mundo, para experimentar la no dualidad? No sé si han leído un poquito a Richard Matthew, a Ricardo Matthew, Richard Matthew. ¿No lo han leído? Se los recomiendo. Tiene libros que habla sobre la felicidad, y el último libro que acaba de sacar habla sobre el altruismo, en defensa del altruismo, así se llama el título. Es un libro como de 800 páginas, pero que yo se lo recomiendo muchísimo porque él es un ejemplo de cómo el mundo condicionado, el mundo dual, lo tuvo que llevar al extremo. Les voy a narrar un poquito de su historia para que vayamos entendiendo un poco más sobre esto que hizo Matthew.
Pero antes de hablarles sobre la dualidad o no dualidad de Matthew, quiero decirles que ¿por qué él es el hombre más feliz? Precisamente porque él se permitió ser experimento. Ajá. Después de haber pasado muchas situaciones en su vida, de haber tenido todo el dinero que un magnate burgués pudiera tener en el mundo capitalista, de tener todas las propiedades y autos y todos los lujos que pueda haber dentro de las excentricidades, porque ahora ya se han desbordado los límites, ¿no? que uno estaba acostumbrado a ver. Él, después de ser todo un rico empresario de mucho dinero y de haber tenido muchas empresas y gente para él que le trabajaba, y haber tenido la mujer más hermosa, la casa o las casas más hermosas y demás, no le satisfacía ya nada, nada. Y entonces él decía, ¿y qué me gano con tener si no soy feliz? Ajá. Y entonces, al igual que otros ricos encumbrados según la revista Forbes, decía que si él quisiera, por la experiencia que ha logrado en su vida, podría regalar todo su dinero y en poco tiempo, un par de años, volver a tener la misma o casi la misma riqueza que en cuestiones de dinero tenía. Pero eso ya no le satisfacía porque ya había experimentado tantas cosas. Entonces, alguien le dijo, ¿sabes qué? Si quieres realmente ser feliz, necesitas ir del occidente al oriente, que allí también se entiende la dualidad y la no dualidad. Y entonces dejó la parte occidental y se fue a la parte oriental y empezó a ver que toda o la gran mayoría de la gente, sin tener dinero, sin tener cosas, cuestiones materiales, eran más felices que él. Y fue cuando dijo, de aquí soy, aquí me voy a quedar ya. Y sí, se quedó y se fue y se incursionó al Tíbet y se convirtió en monje a través de los años. Hoy día es el monje más feliz que hay sobre la tierra. ¿Cómo se ha demostrado científicamente que es el hombre más feliz? Por los estudios que en la parte occidental le han hecho a su cerebro. Es decir, que una persona que manifiesta e irradia el efecto de la felicidad es porque su neocórtex, su corteza frontal cerebral, está mucho más callosa, es más callosa que lo normal. Y eso lo ha hecho a partir de las prácticas contemplativas, perceptivas y meditativas que hizo en sus últimos años o está haciendo, porque él todavía vive y da conferencias y se dedica a escribir, ¿sí? Y se dedica a no perder ese nivel de conciencia de la felicidad, ¿verdad? Obvio que también el dolor y otras manifestaciones de estadios de conciencia están siempre presentes en su mente, pero al estar más trabajando la no dualidad, le permite entonces pivotear más rápido, inmediatamente, para ser resiliente de manera constante y permanente en su vida diaria. Entonces, él ya no tiene dinero, él ya no tiene ningún quinto, ¿sí? Vive con su túnica, a veces anda descalzos y cuando bien le va disfruta algún calzado que ellos hacen ahí en el templo, en los templos budistas. Y mayormente se la pasa con Dalai Lama, ¿no? Entonces, pues esa es la vida de Matthew, ¿sí? Pero bueno, ese es un ejemplo que les pongo en términos de lo que representa ese nivel de la no dualidad, ¿sí? Ante la dualidad y cómo puede uno realmente cambiar si uno quiere, pero si no, no pasa nada. El chiste o el detalle está en que seamos conscientes de lo que nos toca estar viviendo y buscar siempre ese punto de equilibrio y ese punto de mediación. Bueno, ya les narré un poquito de Matthew, pero les dejo ahí la inquietud por si alguien quiere leer más a fondo a Matthew, con todo gusto lo puede hacer. Ahí están sus obras, los encuentran muy fácilmente en el internet o en cualquier librería. Bueno,
A ver, los dejo para que platiquemos. ¿Cómo ven? No quiero que sean como Matthew, no, la verdad. Es difícil. Porque Matthew no trabaja para ganar dinero. Él trabaja para la naturaleza, el planeta y para todos nosotros. Y nos ha dejado grandes aprendizajes, pero hasta ahí. Pues yo sabía que la dualidad, la no dualidad, en sánscrito se dice Advaita o Advaita. Advaita Vedanta. Y pues habla de que no hay separación, ¿no? Yo, por ejemplo, que durante muchos años he estado inmerso en la cuestión de la cultura china, me observo lo que es el famoso yin-yang, ¿no? Y no sé, a lo mejor ese sería un ejemplo que yo vería como la no dualidad, donde tenemos la parte oscura, pero a pesar de que es oscuro, sabemos que hay un punto de luz, hay un punto de origen, en donde no tan solo la oscuridad es el todo, ¿no? Y en la parte blanca, donde está en la esfera negra, es lo mismo, o sea, no todo es puro, no todo es sano, sino que siempre va a haber algo ahí, ¿no? Y eso genera un equilibrio. Los chinos lo manejan también como una especie y lo mencionaba en un principio, ¿no? Del yo físico y el yo superior, en donde existe esa dualidad, que aunque está integrado en un solo cuerpo físico, pero que de alguna manera uno equilibra al otro, ¿no? Y recuerdo en alguna ocasión haber leído, ¿no? Ese yo superior, que es la vocecita que te habla y te dice, a ver, esto no va por aquí, a ver, analízalo, piénsalo, ¿no? Entonces, así es como quiero entender, digamos, gráficamente la no dualidad. No sé si está en lo correcto. Sí, Beto, la no dualidad es eso. La no dualidad tú la puedes ver manifestada como los ejemplos que tú pones. Es que la no dualidad tiene muchas acepciones, pero más que acepciones son prácticas, son formas de vida, ¿sí? Que es ahí donde tiene uno que romper paradigmas, ¿sí? Sobre todo esos paradigmas que nos han llevado a nuestras modas racionalistas, instrumentalistas, mecanicistas, memorísticas de ver la vida, de actuar en la vida. Y esa parte que tú señalas al inicio es muy importante. Si tú sabes cuándo estás en tu yo ínfimo, ¿sí? Es decir, tu yo inferior, ¿sí? Tu yo condicionado, que es el que manifiesta e infla el ego en el ser humano, versus el yo superior, ¿sí? Que es cuando usamos y entendemos la inteligencia superior, ¿sí? Y la inteligencia superior es sintagmáticamente aquella que abraza todas las inteligencias que han existido en la humanidad, ¿sí? En donde no le dan importancia a una o a otra, porque todas son importantes, pero al abrazarlas y estar dentro de una integración, de una interconexión, eso hace que tú seas inteligente, porque Lisette, porque Iván, porque Silviano, Laura y Celia y yo somos inteligentes. Y somos inteligentes porque la inteligencia no solamente está en el pensamiento, en el cerebro del ser humano, sino está en todo. Porque los animales, las plantas, etcétera, ¿sí? Hay inteligencia también ahí, que científicamente no le querramos entrar, o se han hecho estudios importantes en algunos niveles de entendimiento para demostrar que hay formas inteligentes, pues precisamente es porque nosotros somos el resultado de esa síntesis de múltiples determinaciones de inteligencia que hay.
Y entonces, al ser inteligentes superiormente hablando, entonces entendemos que debemos de reconocer la dualidad y la no dualidad. Es decir, lo que tú dices, el color blanco con el color negro. ¿Sí? Porque cuando entendemos esos colores, entendemos toda la multiplicidad de colores que hay. ¿Sí? Y que esa multiplicidad de colores lo podemos ver unificado, ¿sí? En uno solo, si tú quieres. ¿Sí? Por eso es muy importante y es demasiado vital que muy rápido entendamos nosotros los seres humanos o nosotros como adultos esta parte, porque somos generacionalmente fundamentales en el encargo social que tenemos. Hoy nos está tocando vivir una época y una coyuntura histórica, a diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos o tatarabuelos. ¿Sí? Y entonces, si no gravitamos en esa evolución de entendimiento de la conciencia en niveles superiores, con lo que estamos señalando, vamos a seguir priorizando todo el tiempo la dualidad. ¿Sí? Vamos anteponiendo el mundo condicionado y nos va a dar miedo entrar al otro extremo. Porque cuando probamos el otro extremo es cuando volvemos nuevamente a nuestra génesis y decimos, Dios mío, mi Dios, ayúdame. Que es cuando más reconocemos que necesito el apoyo de un ser superior, de un yo superior que me pueda ayudar a entender lo que me está pasando o lo que le está pasando a la humanidad. Entonces eso es algo que en este postdoctorado, ¿sí? Si se fijan, no estamos hablando de educación en el sentido estricto de procesos de enseñanza-aprendizaje, ni nada de eso ahora. Ya lo verán en otro módulo, pero lo más importante es el reconocimiento de lo que nosotros somos, no de lo que tenemos, ¿sí? De lo que somos y cómo nosotros a partir de nuestra esencia podemos nosotros ahora sí exponer o expandir y gravitar en este entendimiento de inteligencia superior que tanta hace falta, ¿sí? Y que luego a veces por ahí la confundimos, ¿sí? La inteligencia superior con la inteligencia múltiple o la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia superior nos referimos a la inteligencia espiritual, pero no desde el punto de vista religioso. Es una inteligencia laica que abraza todas las inteligencias porque integra todos los dioses, como dice Hawkins antes de morir, los universos, los multiuniversos, en donde no hay límites, donde no hay un fin, porque es algo inmenso, algo que es difícil de poderlo llevar al límite de decir hasta aquí llega o hasta aquí se cuentan todos los dioses que hay, porque hay un Dios con mayúscula, ¿sí? Y hay dioses con minúscula para poder respetar a todas las religiones, ¿sí? Entonces, todas estas formas de cómo se manifiesta la inteligencia, ¿sí? Es lo que debemos de estar sumamente conscientes cada uno de nosotros. Por eso este postdoctorado tan de desarrollo humano, preferentemente es importante posicionarnos allí, para después ahora sí entender la parte condicionada, la parte dual de la educación, porque la educación está condicionada en términos de lo que el Estado o de lo que las iglesias o las instituciones, en el momento que les toca tener su encargo social, siempre hay una ideología que va por delante, siempre, ¿sí? Y al meternos con la ideología, es meternos con el mundo dual, es meternos con el mundo condicionado. Y la no dualidad es no ideología, porque si tú metes la ideología, tus formas de pensamiento, tus formas de racionalizar la realidad, en ese momento ya estás nuevamente en el lado de la dualidad y del mundo condicionado. Podemos estar, es como cuando decimos, si yo voy a misa todos los domingos, eso no quiere decir, ¿sí?, que sea religioso. Puedo ser religioso, ¿sí?, sin ir a misa. Puedo ser espiritual, no ser espiritual, sin ir a misa también. O lo contrario, hay personas que no van a misa, que no hacen ese ritual, pero son muy espirituales, demasiado espirituales, ¿sí? Así es de que busquemos siempre un punto, pues, de equilibrio
para tratar de comprender más esta parte de la no dualidad, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes estarían de acuerdo que no se les pagara en su quincena? Aunque hayan hecho un trabajo excepcional con sus alumnos. Como dice Lisette, trabajó de más porque hubo aniversario en su escuela. La tuvieron haciendo aquí, haciendo allá, comisionada aquí, comisionada allá, y luego clases y que el desfile y X y Y, ¿no? Y todos nosotros también, imagínense, los 23 grupos que atienden ahorita. Los alumnos que tienen problemas de no la comprensión lectora, en términos de la lectura que dice Silviano, ¿no? Y cada uno de ustedes en la empresa, como dice Iván, o allá en el hospital de Celi, ¿no? O en los grupos tuyos, Beto, etcétera. ¿Qué pasaría si les dicen ahorita en estos momentos, un día antes, hagan de cuenta que mañana pagan, y les dicen, no hay dinero? ¿Se van a enojar? Me muero. Digo, me gusta mi trabajo, pero también necesito para la papa. Pues sí, Lisette, desafortunadamente, ¿verdad? Estamos condicionados porque con eso tengo que pagar cosas. Sí, Silviano. ¿Tú qué harías, Silviano? Pues es una pregunta muy interesante. Si estuviéramos de este lado de la no dualidad, no me causaría mayor conflicto. Pero, como bien lo platicamos, lo estamos comentando, vives en un mundo condicionado. En ese ejemplo, ¿quién te condiciona? Pues las distintas instituciones, los distintos organismos, que de alguna u otra manera no corresponden a lo mucho que tú haces. Y eso en lo personal, pues es una falta de respeto. Porque tú haces una y otra cosa, te investigas, te preparas, planificas, llevas tu material, te ocupas, te preocupas, pero no es correspondido. Entonces, lo ideal sería, pues, que no te generara un mayor conflicto, ¿no? Pero ante este mundo condicionado, pues es un tanto complicado. A mí me causó, ya aprovechando, me causó mucha reflexión, en el sentido de que esta parte de la dualidad misma, pues es aplicable a todo sistema. Entonces, ¿cómo poder desprenderte de esta dualidad? Considero que es importante reconocerla, pero no casarte con ella. O sea, reconocerla como un sustento, como un fundamento, y a partir de ese reconocimiento, contar con la mínima posibilidad de generar o hacer un cambio, ya sea en tu persona o en cualquier otro sistema, en la misma escuela, por ejemplo, en la familia, en la sociedad. Considero que influyen muchos factores, ya los comentamos o los están comentando, pero también en cuántas ocasiones no hemos hecho muchas cosas pues sin esperar nada a cambio, y eso ha sido gratificante y sigue siendo gratificante para nosotros, no solo como profesionales, sino también como hermanos, como papás, como hijos. Entonces, ¿qué valor le puedes dar a eso tan simple, pero que trasciende, y que trasciende en ti como persona? Dices, pues esto yo no lo hacía, estoy intentando hacer algo distinto, quiero generar algo nuevo, o si no nuevo, pero una nueva forma de yo ver el mundo y de poder transmitirlo con mis acciones mismas hacia los demás. Yo siento que debemos de empezar por nosotros. Considero que eso es fundamental. El hecho de que lo cultives día a día, pues es un proceso muy, muy largo, ¿no? Muy arduo, por las mismas condicionantes. Pero es una nueva posibilidad. Y lograr estos estadios y mantenerlos también es otra
una responsabilidad misma, ¿no? Porque bueno, me encuentro en este estadio, he hecho uso de X, Y y Z estados para lograrlo, pero mantenerse ahí, o sea, mantenerlo en un nivel de equilibrio, digámoslo así, pues es una gran tarea, ¿eh? Y pues está muy padre el tema. Yo lo estoy platicando con mi esposa. Silviano, Y le comentaba, perdón. sí, platícalo con tu esposa, pero también puedes hacer lo siguiente. Ahora que te paguen, esa quincena, regálasela a un orfanatorio. Sí, sería una acción Ya dudaste, ya dudaste. ideal, pero estoy en este mundo condicionado. ¿Ya ves? Porque estás pensando en el pantalón, estás pensando en la garra, en los zapatos, en llevar a tu esposa al cine, en esto. No, es literal. Esos 15 días de pago, llevárselos a los que necesitan. Ese es altruismo. Si tú lo ves desde ese ángulo, entonces tu crecimiento y tu evolución y tu desarrollo de tu parte del ser va a trascender, va a evolucionar, va a ser otra. Pero nos cuesta trabajo porque tenemos muchas cosas que atender con eso, ¿verdad? Estamos condicionados. Y otra cosa, doctor, hace un momento comentaba un ejemplo, por ejemplo, de esta persona que pues lo tuvo todo. Y yo pensé en ese momento, dije, bueno, él lo tiene todo. Ella logró todo. Pero desafortunadamente nosotros, por nuestra condición social, económica, política y demás, entonces luchamos por conseguir algo. Y le damos ese valor, porque nos costó, a una condición muy distinta. Y es, bueno, sería algo parecido porque ¿cuántos de nosotros, al menos yo, dices, a ver, le voy a regalar estos zapatos a mi primo porque estos zapatos ya no me gustan o me compré otros? ¿Por qué no decir, le voy a comprar unos nuevos o lo voy a llevar para que él los elija? Ahí estaría la diferencia. Uh-huh. Sí, sí, sí. Te sobra el dinero, Silviano. Nuevamente estás condicionado, ¿ya ves? Pues, sí, la verdad sí. Lo Ok. acepto. Son buenos ejercicios, Silviano. Muy buenos ejercicios, ¿eh? Muy buenas reflexiones. Vamos a dejarle la participación al doctor Alberto, a ver qué piensa, qué opina. Lisette y Gracias, Laurita doctor. están como muy pensativas, como que no quieren creer que se puede vivir sin las quincenas. Es complicado, muy complicado. Ahorita decía el doctor Silviano, y es algo que nos han condicionado, ¿no? Dar sin recibir, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que, porque aquí no nos gustaría, o sea, uno va y si alguien se siente mal, lo abraza, ¿no? O le dice te quiero, o te amo, o te aprecio. Pero uno qué, o sea, también uno quisiera que alguien llegara y lo abrazara. Entonces, yo al menos yo no comparto esa idea de que da sin recibir, no. Yo más bien yo ya estoy en una idea de doy, pero ¿qué voy a recibir a cambio? A lo mejor estoy mal, no lo sé, pero el mismo contexto, la misma sociedad te va llevando a un punto en donde dices, a ver, ya basta, o sea, yo doy, y ¿yo qué? O sea, yo también necesito sentirme vivo, sentirme feliz, sentirme pleno. No, o sea, no, al menos yo digo, ya no. O sea, voy a dar, pero ¿qué recibo a cambio? Y si me conviene, pues lo tomo, y si no, y lo hago, y si no me conviene, pues con la pena, ¿no? Entonces sí vivimos en un mundo totalmente condicionado, o sea, el contexto nos condiciona demasiado, al menos esa es mi perspectiva, te condiciona tanto, que a lo mejor llega un punto en el que dices, a ver, ya basta, ¿no? Ya, llegó un punto en el que un punto de quiebre que dices, ya, hasta aquí. Ya di, ya aguanté, dice la Biblia, decía Jesucristo, si te pega una mejilla, pon la otra, no. ¿Por qué? O sea, si me pegan, pues la devuelvo.
por decir algo, ¿no? ¿Por qué tengo yo? ¿Por qué tengo que aguantar? ¿O por qué tengo que decir, sí, no pasa nada, lo aguanto? Recuerdo en la primaria había un amigo que les decía a los que lo buleaban, pégame y déjame ir. Y le pegaban y lo dejaban ir. Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que llegar uno a ese punto, no? Y es que el mismo contexto, y es otro acondicionamiento, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive. El débil se lo come. Entonces, a veces uno quisiera estar en el punto de que iba a decir, bueno, ni uno ni el otro, pero, híjole, llega un momento en que dice, no, a ver, espérame, pues como que entonces mejor me convierto en el fuerte, porque ya no quiero ser el débil. Pues no sé, digo, esa es mi perspectiva. Gracias, Beto. Gracias por compartir. Lisette, ¿qué opinas? Sí, me están encantando los puntos de vista, realmente son muy interesantes todos y la verdad muy certeros, ¿no? Como que ya no tenía dónde irme, pero la verdad es que ciertamente el doctor Alberto tiene toda la razón, ¿no? Te envuelve ese mundo de que tú eres como muy noble o das y te cansas, pues sí, realmente te cansas, ¿no? Aquí la situación quizás sería en tener esa analogía, como decía el primer video, doctor, de la dualidad, de ser ese granito de arena en el mar, en el que no pensemos que nos movemos solos, sino que nos movemos en conjunto, que todo el mar y los demás granitos nos movemos al mismo tiempo y haríamos y hacemos la gran diferencia, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido pienso yo que solamente yo creo que ese valor llamado amor, ese sentimiento que nace yo creo que de los más cercanos de nosotros, por ejemplo la familia, por ejemplo la familia que escogemos, que son nuestros amigos más allegados y a veces hasta incluso ellos nos llegan a fallar, pero yo creo que ese sentimiento llamado amor es lo que haría la diferencia en mi muy humilde punto de vista. Porque, por ejemplo, la familia, con sus honrosas excepciones, porque si las conocen las excepciones, que la familia son las personas que pueden darnos lo que dice Silvano, y el doctor